mayoría, son conscientes de que los colegios, tanto los públicos como los privados, corrompen, sin ninguna duda, corrompen a sus niños, corrompen muchísimo a sus niños. En el eje cafetero, casi todas las familias hacen homeschool. Y hoy en día, todo papá católico tiene que hacer homeschool, debe hacer homeschool, y no mandar a sus niños a esos colegios corruptores con daños a veces irreparables para sus niños. También habíamos mencionado que allí, en el eje cafetero, una mamá con una idea genial me preguntó y me dijo que les dé ideas. Me dijo algo así: Monseñor, ¿qué puntos debemos tener en cuenta en la educación de nuestros niños? ¿Qué temas inclusive ellos deben estudiar para que ayudemos a fomentar las vocaciones que Dios pueda haber escogido entre nuestros hijos? Además, los niños de todas nosotras, muy bien, de todas nosotras las mamás, por lo menos en el eje cafetero, piensan así, todas o casi todas, mínimo me decía, palabras más, palabras menos, todos nuestros niños están dispuestos a hacer por lo menos la experiencia, por lo menos hay que hacer eso, por lo menos la experiencia con usted en el seminario de Bogotá y las niñas, por lo menos la experiencia en el convento de las hermanas. Sí, por lo menos sus niños tienen que hacer la experiencia, por lo menos tienen que hacer eso. Entonces, en cuanto a los niños, ¿y qué estudiar? ¿Cómo educarlos para fomentar las vocaciones? Cuando yo escuché eso, me dije a mí mismo, y me sigo diciendo, pero claro, esta mamá tiene razón. Hemos estado dormidos, hemos estado perdiendo un tiempo que podríamos haber aprovechado para favorecer las vocaciones. Deberíamos haber estado ganando tiempo diciendo a nuestros fieles qué cosas deben estudiar sus hijos para que, si alguno tiene la vocación, ya traigan una base desde la casa y no estén a veces seminulos para el seminario. Habíamos comentado que enviamos a esta mamá 2 audios sobre qué hacer para que ella transmitiera y le envió de hecho a las otras mamás. Hemos escuchado esta semana o hemos reescuchado uno de ellos. Van entonces algunos consejos para la educación y estudio de sus hijos para fomentar las vocaciones. Primero, el estudio del latín. Deben hacer que sus niños, hacia los 8 años diría yo, ya comiencen con el estudio del latín, al menos con los primeros rudimentos, y obviamente siempre ir avanzando más. El latín les va a servir no solo si tienen vocación, sino para toda su vida. Es la lengua del catolicismo, caramba, es la lengua del catolicismo. Tuve la suerte, lo digo, me disculpan, de empezar a estudiar latín a los 10 años. Allí, en el colegio, daban latín desde los 10 años. El latín, nos decían los profesores en ese entonces, hace gente más inteligente inclusive. Tiene esta enorme ventaja. Así nos decían los profesores, recuerdo. Por lo menos en algún grado, evidentemente. ¿Y por qué produce también eso el latín? Porque exige, por encima de lo que es común, una ejercitación y una agilidad mental, agilidad de la mente, que la gente, obviamente en general, no hace ni tiene. Porque sin esa ejercitación y agilidad mental, uno no puede traducir nada en latín. Lo exige a la fuerza. Si no, uno no puede traducir nada en latín. Los casos, las declinaciones, las conjugaciones, las concordancias, adverbios, conjunciones, morfología, sintaxis, todo. El latín, además, exige conocer, me disculpen la expresión, un montón de gramática. Porque tampoco se puede traducir nada si yo no sé gramática. Y los católicos
Y los españoles y los hijos de españoles que somos nosotros, lo digo muy coloquialmente, sin ofender, somos a veces unas bestias en gramática. No puede ser. Y otro punto muy importante con relación al latín, que es hermosísimo y se tiene que lograr eso. El latín hace que uno hable mucho mejor su propio idioma, pero por supuesto, y el español, nuestro glorioso español en particular. Miren cómo son las cosas. Creo recordar que Chesterton, ese gran inglés católico, decía que para hablar bien inglés uno tenía que saber latín. ¿Qué nos queda a nosotros con nuestro hermoso español que es muchísimo más cercano al latín que el inglés? Por otro lado, el latín necesariamente llama en algún grado a las vocaciones, siempre. Saber latín llama en algún grado a las vocaciones. Porque el latín es la Santa Misa. Porque el latín es la Iglesia Católica. Porque el latín es el sacerdocio. Porque el latín es la cristiandad. Es Europa cuando fue la verdadera Europa católica. Es España, el latín. Aquí es la España católica. Eso es el latín también. El latín fue erradicado casi totalmente de todos los colegios del mundo. ¿Y por qué? Ya lo dije alguna vez, vale la pena repetirlo. Todo indica, evidentemente, que la masonería u otras organizaciones secretas contra Dios, conscientes de que el latín necesariamente llama y dice catolicismo. El latín llama y dice catolicismo, Iglesia Católica, sacerdocio. Entonces ellos, conscientes de esto, a través de los años se encargaron de ir erradicando totalmente casi el latín. Casi no existe en el mundo hoy colegios que sigan enseñando latín. Y ellos sabían y saben de ese nexo inseparable que tiene con la Iglesia Católica, por lo cual hay que quitarlo o había que quitarlo y destruirlo, y lo han hecho. Creo recordar un sacerdote, de él me acuerdo perfectamente, pero creo que lo decía él, un sacerdote mayor, el padre Raúl Sánchez Abelenda. Él decía una frase: el latín hace cabezas, decía él. El latín hace cabezas. El nuevo orden mundial, su pre-nuevo orden mundial, su post-orden mundial con el anticristo a la cabeza, saben que el latín hace gente más inteligente, por lo menos en algún grado. Y ellos, para poder manejar y gobernar a las masas, necesitan, como ya alguna vez dije, que seamos pocos y tontos encima. Pocos. Viva la anticoncepción, planificación, aborto, homosexualidad. No tengan hijos o casi no tengan hijos. O solo 2 o máximo 3. Tontos. Viva la destrucción, por supuesto, de la educación. El bajísimo nivel de la educación actual. El embrutecer a las masas. Y entre paréntesis también para embrutecer a las masas, viva el mal uso y adictivo encima del Internet. Todo el día ahí con el Internet. Todo el tiempo perdiendo todo el tiempo con el Internet, haciendo bobadas. O viendo bobadas, cuando no cosas malas, todo el día. Y hasta el uso, me disculpan, pornográfico de esa basura. El uso malo del Internet me refiero. Y por supuesto todo lo que pueda ayudar a la inteligencia del hombre fuera el latín. Y todo el día el joven moderno, todo el día ahí. No es normal tampoco eso, ¿eh? Pocos y tontos, pocos y tontos. Sus hijos, nuestros niños, entonces, sí que estudien latín.
y que estudien mucho latín. Y sin duda que eso sí que fomenta las vocaciones. Igualmente el latín fomenta que haya buenos católicos. Y la masonería, entre comillas, lo sabe. Y por eso odian el latín y por eso lo han destruido de la faz de la tierra. Segundo punto, por supuesto, nuestro idioma, el español, el castellano, sin duda que ayuda a eso, para formar y fomentar las vocaciones. ¿A qué me refiero? Se debe hablar y escribir bien nuestro idioma. Inclusive un papa no puede ignorar estas cosas. Inclusive la capacidad de estudio y hasta el pleno desarrollo intelectual se dañan cuando yo no sé manejar bien mi idioma, pero por supuesto, yo no puedo estudiar bien, por ejemplo, si no sé leer bien. Tan sencillo. Porque yo tengo que estudiar lo que leo. Y si no sé ni siquiera leer bien, se va dañando toda la capacidad intelectual de los jóvenes y los niños. Y si yo no sé escribir bien, también se daña la capacidad intelectual. No sé ni cómo expresar mis ideas. Entonces no puede ser que no sepamos nuestra propia lengua. El español, el castellano, ya lo dije, es la lengua más hermosa después del latín. Pero, comillas, yo no sé escribir mi propio idioma. Estoy lleno de errores. Ortografía pésima. Gramática pésima. Signos de puntuación nulos. ¿Cómo puede ser? No sé redactar nada, pero ¿cómo puede ser? Y me llamo español, hijo de españoles. ¿Cómo puede ser que estemos en esos niveles tan malos de educación que no sé escribir ni leer? Básico. El gobierno mundial lo sabe y lo hace. La educación tiene que tener en todos los países un nivel bajísimo, no bajo. Es más fácil gobernarlos así. Y nuestros países, por hacer todas esas cosas, no son serios. No son serios, no somos serios. ¿Cómo podemos ser tan informales en nuestros países que se da un grado universitario, un grado de bachiller, a alguien que no sabe escribir ni leer? ¿Cómo puede ser? Lo dijimos y lo repetimos. ¿Cómo puede ser que alguien sea abogado y no sabe escribir? ¿Cómo puede ser que alguien sea médico y no sabe escribir? ¿Cómo puede ser que alguien sea ingeniero, arquitecto, contador, policía, militar y no sabe escribir? ¿Cómo alguien puede ser profesora, pero por favor, es decir, la encargada de enseñar a otros a escribir y leer, y ella no sabe ni escribir ni leer? ¿Pero cómo puede ser? Y por último, lo más grave de todo, ¿cómo alguien puede ser sacerdote y no sabe escribir ni leer? Por eso tienen que hacer en sus casas un amor profundo y un conocimiento profundo del español. Eso ayuda a las vocaciones, pero no les quepa la menor duda. ¿Cómo puede haber un sacerdote que no sabe ni escribir ni leer? Entonces, papás y mamás, fomentar al máximo para ayudar las vocaciones y lograr que sus hijos manejen y escriban muy bien nuestro idioma, nuestro hermoso español. Que los niños, que vuestros niños no estudien mucho, muchísimo el español.
muchísima gramática, muchísima ortografía, muchísima sintaxis. Y si se puede, hasta habría que hacer estudiar a sus niños por lo menos algo de inglés. ¿Por qué? Porque hay bastante, aunque no lo crean, hay bastante material de doctrina católica y de la crisis actual con esta falsa iglesia moderna. Hay bastante material en inglés. Bastante material, aunque no lo crean. Tendría que haber, no, hay muchísimo. En español también, tal vez hay más. Pero hay bastante material en inglés. Y francés ya sería un lujo asiático. Pero por lo menos el español, ¿qué estamos haciendo? Como soy español, no sé hablar español, no sé escribir. Tercer punto, el estudio de la filosofía verdadera, la filosofía católica. ¿Cómo? ¿Se puede decir que existe una filosofía católica? Pero por supuestísimo que se puede decir y existe. Y es la única filosofía verdadera. La filosofía de Santo Tomás de Aquino, basándose en Aristóteles, pero superando, sin ninguna duda, lo superó a Aristóteles, Santo Tomás. Esa es la verdadera filosofía. Sobre todo la de Santo Tomás de Aquino, superando a Aristóteles. Se basa en él, sin duda, pero lo supera. Evidentemente que esto tendrá que ser para sus hijos el estudio de los rudimentos más básicos, tal vez comenzando recién en la adolescencia, tal vez hacia los 12 años, no sé. Pero buscando que sean conceptos que hagan una base intelectual en sus niños, para que después, si es que Dios ha escogido a alguno, ojalá que varios, para el sacerdocio, la tarea filosófica y el estudio de la filosofía se facilite a algún grado. Todo es cuesta arriba, todo es remontar. Y cuando hablamos de filosofía, obviamente no nos referimos a la llamada filosofía moderna. Esa es una falsa filosofía. Idealismo, subjetivismo, inmanentismo, evolucionismo, existencialismo, falso historicismo, niquilismo, con todos estos autores modernos, Descartes, Kant, Hegel, Sartre, Schopenhauer, Marx, Engels y tantísimos otros, delirios del ser humano que se cree Dios, porque así son, se creen Dios, y que divagan y terminan en su propia nada, en su propia nada. Cuando ellos son estudiados, se los estudia para refutar sus falsedades. Por eso cuando hablamos de filosofía, repito, nos referimos a la filosofía verdadera, la cual es la filosofía católica, aunque a alguno no le guste esa expresión. Tantos filósofos grandísimos que Dios nos ha regalado en la Iglesia Católica, muy buenos filósofos hemos tenido, pero especialmente la de Santo Tomás de Aquino, que supera a Aristóteles, sobre todo en la metafísica. Ojo, también, una dama me dijo eso, una dama de aquí, tiene razón. Cuando yo digo metafísica, no estoy hablando de esos autores modernos, con esoterismo, o como le quieran llamar, que están, yo leo metafísica, me dijo esta dama, pero nada que ver, nada que ver. Metafísica es la parte más elevada de la filosofía. Y allí es donde Santo Tomás de Aquino supera a Aristóteles, en la metafísica. Por supuesto que no pretendemos que ustedes entiendan todo lo que les estamos diciendo, porque probablemente no tienen una base filosófica, pero guarden estos datos para que cuando piensen en la educación de sus hijos, en el homeschool, qué les van a enseñar, agreguen estos puntos. La filosofía, en la parte más importante de todas, es la metafísica, la filosofía del ente o del actus essendi, se dice en latín del esse. Y esta es la diferencia con los esencialistas y cómo son superados esto, con la verdadera filosofía en el punto real de Santo Tomás de Aquino. Hay que empezar por eso, en filosofía, por el estudio del ente, metafísica, porque es el proceso
natural, aunque no sepan estas cosas, es el proceso natural de nuestra inteligencia. Entonces, no entenderán mucho en esta parte, tal vez, como decíamos, por falta de filosofía, así somos los católicos, de verdadera filosofía, pero guarden, por lo menos en la memoria, estas cosas, estos consejos, y después trasládenlos en proporción y según la edad, o con los rudimentos básicos, a sus hijos para darles una base en estos temas. Si un hijo vuestro tiene la vocación, sépanlo, es imposible estudiar verdadera teología si no se tiene previamente una buena filosofía. No se entiende nada sino en teología. La filosofía es la sierva de la teología, pero es el órgano, se dice, o el instrumento para estudiar teología, sobre todo especulativa. Lo poco que los seres humanos podemos alcanzar de la Santísima Trinidad es la prima pars de Santo Tomás, incluye de Deo uno que dice allí, lo poco que alcanzamos, o para alcanzar lo poco a lo cual llegamos, es necesario saber verdadera metafísica del actus essendi, como decimos recién. No entenderán mucho, pero guarden por lo menos el dato en su memoria. Cuarto punto, el servicio en el altar, que ya dije el domingo pasado, no me acuerdo si el viernes también. El servicio en el altar ayuda a las vocaciones. Ser acólito ayuda a las vocaciones, pero mucho cuidado también. Y toda la actitud religiosa y respetuosa de sus hijos hacia las cosas de Dios. Así se fomentan las vocaciones, con una actitud religiosa y respetuosa de sus hijos hacia las cosas de Dios. Como dijimos el domingo pasado, papá y mamá deben educar a sus niños en el respeto más sagrado y absoluto a las cosas de Dios. Es inadmisible que falten el respeto en el altar o que se comporten mal en el altar. Y eso es papá y mamá, porque el niño es niño. Perdón, en el eje cafetero lo dijimos también, y las mamás en este punto dijeron, lo hacemos. Y de ser así, eso cambió así, en el eje cafetero. Entonces, papá y mamá son los responsables del comportamiento de sus niños frente a las cosas de Dios, religión y respeto y el servicio en el altar como acólitos. No se pueden tolerar las faltas de respeto en el altar. El estar distraídos, jugando ahí con las manos. ¿Pero qué es eso? Estoy frente a lo más sagrado. Se está haciendo el sacrificio de la cruz acá. Y yo jugando. Distraer a otros. Peor, la cuenta que me va a pedir Dios. Me distraigo yo y distraigo a otro. Estar sentados con falta de respeto en el altar en vez de estar bien erguido, inclusive en los bancos. Yo no debo de permitirle a mi hijo que esté sentado con falta de respeto, bien sentado, erguido. Acá estamos en algo sagrado. Y esas faltas de respeto hasta pueden llegar a ser un pecado mortal, según los casos. Cuidado. Y ser cuidadosos, papá y mamá, en estas cosas, en cómo educan a sus hijos frente a las cosas de Dios, les aseguro que va moldeando y, por decir así, va creando y manteniendo las vocaciones. Si no, destruimos las vocaciones. Destruimos las vocaciones. La falta de respeto en el altar destruyen las vocaciones y se ganan castigo de Dios. No pasa nada. Sí pasa, les aseguro que sí pasa. Entonces tengan cuidado. El Santo Rosario. Pedimos a todos los fieles que siempre pongan el rosario en sus intenciones, que Dios regale 2 sacerdotes más urgente, y que tengamos más vocaciones de seminaristas y más vocaciones para el colegio, para el convento de las hermanas. El rosario, sus hijos, hacia los 10, 11 años, ya están en condiciones de rezarlo entero. Los 5 misterios de cada día. Cuando sean menores, acostumbrarlos solamente a 1 o 2 misterios, pero hacia los 11, 10, ya pueden rezarlo entero. Y si yo acostumbro a mis hijos a rezar el rosario todos los días,
sin excepción, les aseguro que eso fomenta muchísimo las vocaciones. Pero dependen otra vez del papá y de la mamá. Si papá y mamá son flojos, permítame decir, se destruyen las vocaciones. Para seguir respondiendo a esa mamá del eje cafetero y a todos nuestros fieles sobre cómo educar y qué hacer estudiar a nuestros niños para fomentar las vocaciones, habíamos escrito más puntos, pero el tiempo es tirano, la prédica se hace larga, entonces conclusión abrupta o semiabrupta. Poquitos puntos más. 1. Para fomentar las vocaciones, nos ha quedado en el tintero, para no ser tan largos, por ejemplo, el estudio de historia, de la verdadera historia, no la falsa historia oficial. Además, que ya sepan algo de canto gregoriano y artes. El cura, como verán, se pasa la vida cantando canto gregoriano, introducirlos en la música, en esto que es además parte fundamental de la buena educación. Agregarles disciplina en sus vidas, disciplina, no desorden. Vida esforzada y varonil. Fuera eso, no, mi mamita me hace todo. Tu mamita no te hace nada. Sé hombre. Vida esforzada. Las mamás, mucho cuidado con malcriar a sus hijos. Mi mamita me hace todo. Ayuda muchísimo eso para las vocaciones. Inclusive para el convento de las hermanas. Sus niñas tienen que ser bien paradas. Para fomentar las vocaciones, el papá tiene que ser combativo, un papá que sea un católico militante, que sepa de la crisis actual de esta falsa iglesia moderna y que enseñe a sus niños los porqué del combate católico. A veces papá y mamá llevan estas cosas que no ayudan a las vocaciones, pero obviamente que no ayudan. Para fomentar las vocaciones también quedó en el tintero la obediencia y el respeto máximo a sus padres, el respeto a la autoridad de los papás y a toda autoridad, para que tengan el futuro respeto al superior religioso, pero obvio, la falta de respeto al superior no se pueden aceptar. ¿En qué estado estamos? Para fomentar las vocaciones, cuidar al máximo la virtud de la pureza en sus niños. Es fundamental. Y esos celulares, ¿cómo un papá le va a dar a un mocoso de 10 años un celular? ¿Para qué? Para que los compañeros en los colegios le digan de ver porquerías en el celular y le arruino la inocencia. Cuiden al máximo la pureza de sus niños para fomentar las vocaciones. Puro sentido común. Ya lo dijimos esto el viernes, creo, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Para fomentar las vocaciones, la familia, escuchen muy bien esto, la familia tiene que tener horarios, pero por favor, la vida familiar no puede ser un caos. La familia tiene que tener horarios. El católico se acuesta temprano y se levanta temprano. Eso es catolicismo. No puede ser en una familia que haya una familia en la cual todo el mundo se acuesta a cualquier hora. ¿Qué es eso? Que en la familia todo el mundo se despierta a cualquier hora. ¿Qué es eso? Destruyen, destructores de vocaciones. Desayuno, almuerzo y cena a cualquier hora. ¿Qué es eso? Todo un gran desorden. Debe haber horarios y horarios que se respeten. Por último, para que se fomenten las vocaciones, hay que llegar temprano a misa. Hay que llegar temprano a misa. Yo no fomento las vocaciones si soy un papá y una mamá y me ven mis niños, que llego ahí justito o llego tarde. Hay que llegar temprano a misa si quiero fomentar las vocaciones.
El que llega tarde es una falta de respeto a Dios. Destruyo vocaciones así. En fin, mil cosas más se podrían